Bueno, una estafa piramidal que dejó más de 500 víctimas. El monto de la estafa se calcula en más de 10.000 millones de pesos. Todo esto sucedió en Rafaela y nosotros desde el año pasado les venimos contando esta investigación, un caso que se llama Spaghiari, justamente porque ese es el apellido de dos de los principales imputados. Nosotros estamos ya en contacto con el fiscal de la causa, quien viene investigando, bueno, esta maniobra. Guillermo Loyola, fiscal, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, una semana que tuvo novedades muy importantes en la causa, se amplió la investigación. Si podemos retomar un poco, bueno, cuál es justamente la acusación, en este caso para estos dos hermanos, cómo fue la maniobra y qué se sabe de este monto de dinero que es tan amplio y que siempre, bueno, es lo que las víctimas están pidiendo que se encuentre para ver si pueden recuperar algo. Sí, sí, sí. Bueno, como vos decís, esta semana las novedades fueron que, bueno, se terminó de imputar todos los hechos que habían sido denunciados por las víctimas de Spaghiari, de los hermanos de Spaghiari y el resto de los imputados, ¿no? El 30 de diciembre ya habíamos ampliado en gran número, eran 250 víctimas aproximadamente, y Ujú. bueno, terminamos esta semana con 560 denuncias que habían efectuado las víctimas, de esa manera terminando con todos los hechos atribuidos. Asimismo, también esta semana lo que hubo fue una revisión de la prisión preventiva que vienen sufriendo los hermanos de Spaghiari y su madre, Ujú. en la cual el juez bueno, prorrogó o mantuvo la prisión preventiva de los tres en este caso. Están en Coronda los dos varones, por lo Es, menos. exactamente, y la madre con prisión preventiva domiciliaria. Ujú, ujú. Fiscal, a ver, una de las novedades y que llamó mucho la atención también fue que se han detectado cuentas offshore, concretamente en paraísos fiscales. ¿Podría allí estar el dinero de las víctimas? ¿Qué es lo que han detectado respecto de la parte económica? Bueno, independientemente de haber investigado toda la parte patrimonial, sí surgió, que es lo que habíamos manifestado en la audiencia, también un poco con motivo de la quiebra, que han surgido algunos datos y así obtuvimos que ellos, por lo menos la información con la que contamos, hemos obviamente oficiado al ARCA para que nos brinde la información, pero lo que habíamos obtenido era que a diciembre del año 2021 ambos hermanos tenían cuenta en las Bermudas más específicamente, pero con un saldo de 206 y 209 pesos respectivamente ambos hermanos. ¿Pesos Dólares, perdón. argentinos? Perdón, dólares, dólares. Ah, bueno, igual es muy poquito para la Sí, sí, cifra que sí. estamos pensando. No, no, sí. La cuestión es tener una cuenta Claro. en este país, es lo que llama la atención y justamente, bueno, también estamos tratando de determinar a ver qué movimiento hubo, Sí. si luego de esa Ujú. fecha a la que tiene Sí. referencia, ¿no? No, digo, a ver, ya el hecho de tener las cuentas abiertas, bueno, muestra un manejo de ese tipo de transferencias y de cuentas que no es habitual. Guillermo, Exacto. consultarlo, a ver, un poco yendo hacia atrás la causa, lo hemos hablado ya en otras entrevistas, pero ¿cómo era la maniobra de esta estafa y por qué la consideran piramidal? Bueno, en este caso la maniobra que ellos efectuaban, o sea, convencían a través de distintas maniobras, utilizando incluso medios o propaganda, publicidad que ellos tenían, iban incautando a las personas, convenciéndolas para poder invertir en lo que ellos planteaban como un desarrollo inmobiliario, sobre todo para las empresas que tenían. Ellos tenían no solamente la inmobiliaria, sino que también tenían una fábrica de aberturas y una fábrica de ladrillos ecológicos. Ujú. Y a la gente le decían que se iba a invertir en esas empresas justamente el dinero. Por supuesto que con las grandes intereses que ofrecían ellos, es con los que más atraían a las personas, que incluso en muchos casos son los familiares mismos o amigos. Esto empieza de esta forma, o gente que iba a invertir, a hacer una compra, la terminaban convenciendo de invertir en este sistema piramidal que ellos tenían. Más bien esquema Ponzi, más que piramidal. Claro. Y así, bueno, ellos fueron, esto no fue ahora en este tiempo,
hay indicios o elementos para que determinan que aproximadamente 6-7 años que venían con esta maniobra. Y bueno, llegó un momento, como ellos mismos dijeron incluso en algunas evidencias que tenemos, que esto dejó de entrar plata de estos inversores, porque justamente ese es el esquema Ponzi, es que ingresen personas, inversores, para poder ir solventando los intereses de los anteriores, hasta que en un momento determinado deja de entrar dinero por alguna cuestión en particular, y ahí es donde explosiona, donde este esquema se pierde y se produce lo que se produjo ahora, que es la cesación de pago para todos y bueno, con lo que vino después con todas las denuncias de las personas. Pero bueno, hay un montón de elementos ya desde el contrato o el que firmaban las partes, a lo que ellos llaman mutuo, que no es un mutuo, no tienen los requisitos, que ya desde allí ya uno va determinando las distintas maniobras que utilizaban para generar ese error, a través del ardid, generar el error en las víctimas. Fiscal, ¿cuáles pueden ser las penas en este caso? ¿Cuál es la pena en expectativa? Hay como una idea de que los delitos económicos muchas veces es más difícil que tengan una pena privativa de libertad, que sea extensa, ¿qué es lo que prevén ahora? Y además, ¿cómo son los plazos ya con la imputación en marcha completa? ¿Cómo son los plazos de la causa? Bueno, en cuanto a las penas, a los hermanos Spaghiari se les imputó asociación ilícita, en carácter de jefe, en este caso, sumado a las estafas, ¿no? que en total suman, se ha determinado las estafas a partir de los distintos convenios que han firmado, que son 1064 en total las estafas imputadas. Esta calificación legal que tienen los hermanos tiene un mínimo de 5 años por el delito de la asociación ilícita, sumado por el concurso real a todas las estafas. O sea, esto obviamente determina un monto muy elevado en cuanto a la pena mayor. Pero bueno, partimos de un mínimo de 5 años que indefectiblemente sería de encierro efectivo. Respecto al resto de los miembros de o los restos de los imputados, tienen la misma calificación, pero la asociación ilícita en carácter de miembros, no de jefes, y en este caso el mínimo de la asociación ilícita es de 3 años. Esa sería, como dije, los mínimos, ¿no? De ahí entiendo. También con las estafas, bueno, estamos justamente trabajando para determinar cuál va a ser el monto de la pena que se les va se va a solicitar al tribunal. En cuanto a los pasos, como también lo informé en la audiencia del lunes, ya hemos tenido la semana pasada la audiencia que establece el artículo 287 con todos los querellantes, en los cuales se les ha informado la decisión de la Fiscalía, el avance, la investigación, cuál es lo que pretende la Fiscalía, y en ese caso, bueno, ya ese mismo artículo o esta audiencia con los querellantes ya nos va poniendo plazos para la presentación de la acusación, con lo cual entiendo que próximamente, en los próximos meses, estaríamos presentando ya la acusación. Bien. Fiscal, le agradecemos muchísimo todos los detalles, el tiempo con RTS Noticias, y lo vamos a seguir de cerca la historia, así que seguramente lo vamos a volver a contactar. Muy bien, muchas gracias. Ahí lo escuchábamos entonces, el fiscal de Rafaela, Guillermo Loyola, con toda esta información. Una causa que, insistimos, es histórica y que ha generado un impacto muy grande en la comunidad de Rafaela. Son muchísimas las víctimas, el monto de dinero que además las víctimas intentan recuperar. Bueno, parte de la investigación que está en marcha.